¿Realmente le importa a alguien el famoso discurso de 25 horas, 4 minutos de Cory Booker? ¿Es importante? Eso importa. ¿Le importa a alguien que rompió el récord de Strom Thurmond? ¿Por qué es importante? Pues la respuesta es, no es importante. Pero sí es importante. ¿Por qué? ¿Cuál fue la estrategia? Pues recordarnos precisamente que aquellos tiempos donde Strom Thurmond logró detener legislación a favor de los derechos civiles de los afroamericanos y las minorías, pues que se está regresando a esos tiempos. Este discurso de 25 horas, 4 minutos rompió el récord de Strom Thurmond de 1957, que estaba haciendo un discurso que se hizo mega famoso porque eran los demócratas de entonces los que querían evitar que los blancos y negros fueran a las mismas escuelas. Ese discurso del 57 se dio 2 años después de Brown versus Board of Education, la famosa decisión del Tribunal Supremo que resolvió que no podía, que era inconstitucional, que era ilegal, que no se podía continuar la práctica de que los blancos y negros no fueran a las mismas escuelas. En ese discurso de Strom Thurmond súper racista del 57 se intentó precisamente evitar, con lo que llaman el filibusterismo, se trató de evitar que se aprobara legislación federal de derechos civiles. En esos tiempos eran los republicanos con Eisenhower los que trataban de mover el tema. Después de eso, obviamente, con el presidente Kennedy, después Johnson, fueron los demócratas. Pero eso cambió precisamente unos años después. Antes de eso, los demócratas eran los que se consideraban que creían en la segregación racial y los que no creían en la unión. Lo que hizo Cory Booker, el senador demócrata de New Jersey, fue recordarle a los Estados Unidos que con Donald Trump, según él entiende, se está regresando a esos tiempos de los años 50, donde sí se hace América grande de nuevo porque hay un crecimiento económico sin precedentes. En esos tiempos, en los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un crecimiento económico como nunca, pero había mucha segregación, había mucho discrimen y que todo ese aparato del Estado que se creó después de eso precisamente fue para garantizar los derechos de las minorías y precisamente hacer Estados Unidos grande para todos y no para un sector. Así que en gran medida, ¿por qué es importante el discurso de Cory Booker? Pues porque le recordó a la nación, o pretende que se le recuerde a la nación, que el récord que se rompe fue el récord de 24 horas de discurso de 1957 y que Estados Unidos está regresando bajo Trump, según él entiende, peligrosamente a esos tiempos. Ese es en gran medida el gran significado. Y él habló pues de Medicaid, de los derechos de Medicare, de todos los efectos del Departamento de Educación, de que la educación de los Estados Unidos se hizo y que ese sistema educativo se realizó años después, precisamente para garantizar el acceso de todos y a todas, incluyendo las personas con discapacidad intelectual, etcétera. Así que ese discurso que fue muy emocional y que otros senadores del Partido Demócrata lo acompañaron en diversos momentos, precisamente esa fue la intención. Así que ¿es importante para fines legislativos? No. La verdad es que no detuvo ninguna legislación ni aprobó ninguna legislación. Ya el Senado había votado a las 8 de la noche cuando empezó, desde el día antes, ¿verdad? Pero sí es importante por el statement público. Recuerde que un senador puede pararse a hablar todo lo que quiera, todo lo que pueda, por ahí para abajo, y el Senado no puede seguir a menos que se consigan 60 votos de una sesión que lo calle. Eso cuando hay un proyecto de ley para aprobación. Esa se llama la regla del filibusterismo, que ahora mismo son 60 votos o más. Para tú evitar que un senador empiece a hablar por ahí para abajo sin parar, lo único que necesitas es no conseguir 60 votos. Si se consiguen 60 votos, pueden mandar a callar al senador y que continúen los negocios, the business, continúen, ¿verdad?, las otras tareas del Senado. Mientras un senador esté hablando y no aparezcan 60 votos para detenerlo, puede seguir hablando, siempre y cuando no vaya al baño, no se detenga, no pueda, ¿verdad?, no haga lo que llaman el yield del tiempo. Por ejemplo, lo que hacen muchos senadores es que van y lo ayudan. En este caso también pasó, los senadores del Partido Demócrata empezaron a hacerle preguntas para ayudarlo a que siguiera hablando y que siguiera dando su discurso para ayudarlo, ¿verdad? Refrescar la memoria, coger sus breaks, ¿verdad? Pero no podía sentarse ni tampoco puede ir al baño. Y de hecho, Ted Cruz, que dio un discurso parecido hace unos años, de 21 años, el republicano ultra de derecha, ¿verdad? Digo parecido por la cantidad de duración de tiempo, duró 21 horas y pico. Pues Ted Cruz le había dicho que tenía que asegurarse de no ir al baño, uno, o sea, que no tomara agua por mucho tiempo. Y número dos, que usara zapatos cómodos, porque la verdad es que los zapatos son un problema cuando estás 20 y pico de horas parados hablando y hablando y hablando. Dicho eso, ayer él no detuvo ninguna legislación. No había ningún proyecto presentado, mientras que los otros actos de estos discursos extremadamente largos del Senado de los Estados Unidos se han hecho para detener algún proyecto de ley, siempre y cuando no aparezcan los 60 votos. Una vez aparecen los 60 votos, pues se calla. O cuando la persona, pues lo que, ¿verdad?, cede su tiempo, hace yield del tiempo y entonces se continúa con el resto de los negocios. Así que el Senado estuvo abierto todas esas horas, todo el equipo del Senado tenía que estar allí presente, la gente administrativa, la policía del Capitolio, etcétera. Toda esa gente tuvo que estar todo ese tiempo mientras él siguiera hablando porque no podían resumir o continuar otro tipo de trabajo como el cierre y demás de los trabajos hasta que él no se sentara
o parara o se diera su tiempo. Como vieron, pues no lo hizo, sino que continuó hablando por 1 hora 4 minutos más para romper el récord y que hoy precisamente se esté hablando de los peligros que tiene Estados Unidos de regresar a aquella época oscura donde se dividía la nación racialmente, que curiosamente eran los demócratas los que en 1955, 57, 60 se oponían a la ley de derechos civiles, y también Strom Thurmond con los famosos Dixiecrats, como se le llamó después, que trató de ser presidente de Estados Unidos, trataron de evitar la legislación de derechos civiles en el 65, 68 y tantos proyectos de ley que finalmente hicieron el título 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Todos esos demócratas que estuvieron en aquellos tiempos y que después de la época de Kennedy y Johnson cambiaron, y entonces se convirtió el Partido Demócrata en el partido de las minorías y cambió entonces ese aspecto, ¿verdad? Del Partido Republicano ser ahora el partido que era más a favor de la derecha y más pro empresa, menos a favor de, ¿verdad? De los grupos minoritarios. Recuerden que fue Lincoln, el republicano, el que logró la liberación de los negros en Estados Unidos, ¿verdad? La esclavitud. Y hasta los años 60, pues se considera que el Partido Republicano era el partido más a favor de los afroamericanos. Eso cambia con la famosa legislación de derechos civiles cuando el presidente Johnson de Texas pasa legislación de derechos civiles que eventualmente, ¿verdad?, es la forma de asegurarse de que los afroamericanos tengan derechos en los Estados Unidos, las minorías, incluyendo obviamente a los latinos, tengamos derechos en los Estados Unidos. Eso se logró con mucha presión de Martin Luther King y de tantos otros, como recordamos, entre ellos César Chávez, el mexicano que luchó por los derechos de los trabajadores en los Estados Unidos, que estuvo obviamente con Robert Kennedy, con Bob Kennedy, ¿verdad?, etcétera. Así que todo ese recuerdo, o sea, ¿por qué es importante? No porque detuvo ninguna legislación, contrario a lo que se había hecho en las otras ocasiones, que sí detenía legislación para aprobar cualquier discurso de estos larguísimos, sino que en esta ocasión para denunciar que Estados Unidos está regresando a ser grande de nuevo, pero no en lo que realmente hizo grande a la nación, que era el que todos y todas éramos iguales ante la ley. Lo que hizo grande a los Estados Unidos es que todos y todas éramos iguales ante la ley. Ese es el gran problema que está planteando Cory Booker, que está enfrentando a Estados Unidos ahora, que ese momento aspiracional de que todos y todas éramos iguales, que no había un ser humano que estaba por encima de la ley, que no había un ser humano con inmunidad total, que no había un presidente que pudiera hacer lo que le diera en gana, que no había alguien que pudiera decidir todo como quien trabajaba, o sea, que habían puestos en el gobierno y que se creó una estructura de gobierno para asegurar que nadie tuviera derechos por encima de los demás, que no pudiera abusar del poder. Todo eso básicamente es lo que ha vuelto con Donald Trump y lo que está planteando Cory Booker en su discurso sobre el tema del Medicaid, del Medicare, del Departamento de Educación y todos los demás, las cartas que él leyó de constituyentes que le escriben sobre temas importantes, el despido de empleados de salud, todo ese aparato de ambiental que precisamente se logró incluyendo bajo el Partido Republicano con el presidente que interesantemente fue Nixon. Todos esos derechos ambientales, todos esos logros ambientales se están dando traspiés regresando a la época de Strom Thurmond, los Dixiecrats. ¿Es eso lo que hace grande a Estados Unidos? ¿O lo que hace Estados Unidos grande es que todos y todas éramos los mismos ante la ley y que no había un ser humano que pudiera decir por dedo qué empresa tenía éxito, qué empresa fracasaba, votando los empleados del National Labor Relations Board, qué empresa tiene una unión obrera, qué unión obrera va, qué unión obrera no va, decidiendo sobre el tema de la NLRB o sobre el tema ambiental de la EPA, qué contaminación se puede hacer, qué contaminación no. Antes no había un ser humano que pudiera hacer, la ley era lo que iba por encima de todo eso. No había un ser humano que decidiera, por ejemplo, qué regulación bancaria iba y qué regulación bancaria no iba, que eso es lo que está pasando cuando tú sacas a la gente del SEC o del FDIC, los cambias las personas que tú quieras y pones los que tú quieras, o sacas a las personas que estaban en la Agencia Federal de Protección al Consumidor, que también está, ¿verdad?, ahora mismo en la palestra y están sacándolo, o que no había un ser humano que pudiera sacar el jefe de ética federal, lo sacó, ¿verdad?, el presidente Trump. Así que todas estas cosas básicamente es regresar a aquella época de las dictaduras y de los Strom Thurmond, de la separación, donde no todos éramos iguales ante la ley. Y en gran medida, el discurso de Cory Booker tuvo cero importancia a nivel de asuntos legislativos en el Congreso, pero tiene la importancia de provocar esta discusión y esta conversación de qué es lo que hace a America great. Y esa pregunta, yo creo que es obvia la respuesta. El hecho de que tú pudieras invertir en la nación, el hecho de que tú pudieras poner tus recursos, tú pudieras y supieras que la regla de la ley, the rule of law, era lo más importante y no quién era, cómo era, o esa era la aspiración al menos, porque si bien ha habido mucho discrimen, se aspiraba a romper con eso. Ahora se abraza como si eso hubiera sido bueno. ¿Qué es lo que hace America Great Again? Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal
y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. So, suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.